Buenos días, doctora. Somos el grupo número 3. Mi nombre es Salomé Ortega. Introducción. Esta sentencia consiste en el despido ineficaz de una mujer en periodo de lactancia. Como órganos jurisdiccionales, en primera instancia tenemos a la Unidad Judicial Civil de Quitumbe, en la ciudad de Quito. Como casación tenemos a la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Constitucional de Justicia de aquí de Ecuador. Como juez ponente tenemos a la doctora Caterina. Antecedentes y hechos de este caso. La trabajadora ingresó a laborar el 1 de septiembre del año 2018, dio a luz el 28 de septiembre del 2020 y fue despedida el 30 de septiembre del 2021. La trabajadora demostró una indemnización adicional por el despido ineficaz, adicional, según la ley protegida por el periodo de lactancia conforme a la sentencia 3619 y el 21 de la Corte Constitucional del Ecuador. Como problema jurídico tenemos la pregunta: ¿la sentencia 3619 y el 21 producía efectos desde la fecha en que fue emitida o únicamente desde la publicación del registro oficial? Bueno, entonces la decisión es la primera instancia. La jueza aceptó la demanda y consideró que la trabajadora que se encontraba protegida por la nueva interpretación constitucional fue ineficaz. Por lo tanto, le correspondía pagar una indemnización por despido ineficaz de un total de $4.893.12. Entonces, tenemos la parte de la apelación. ¿Qué pasó en la apelación? La Corte Provincial revocó totalmente la sentencia y argumentó que cuando se ocurrió el despido aún estaba en vigencia el antiguo artículo 155 del Código de Trabajo. Por lo tanto, la sentencia 3619 y N21 solamente produjo efectos generales dentro de su publicación en el registro oficial el 4 de noviembre del 2021. El despido ocurrió el 30 de septiembre del 2021, por lo tanto, aclaró sin lugar la demanda. Bueno, como mencionábamos, en el proceso de casación, previo a esto, la Corte Nacional rechazó el recurso. Entonces, como rato decía, la Corte sostuvo que en el artículo 82, que nos habla de la seguridad jurídica, que es el respeto a la Constitución, las normas deben ser previas, claras y públicas y aplicadas por la autoridad competente. Entonces, la sentencia, con estos efectos generales, rigen desde su publicación en el registro oficial, ¿verdad? Entonces, no pueden aplicarse retroactivamente si afectan las situaciones ya consolidadas. Además, la Corte Nacional protegió correctamente el principio de seguridad jurídica. Sin embargo, la finalidad constitucional de la estabilidad reforzada es proteger a la madre, trabajadora y además al recién nacido. Por lo que existe una tensión entre seguridad jurídica y el principio pro operario. Además, la protección reforzada a la maternidad en este caso demuestra el conflicto entre la aplicación inmediata de los derechos constitucionales y la necesidad de la certeza jurídica. Además, la valoración jurídica que tuvo los jueces para poder tomar esta decisión fue la prueba relevante, que fue el contrato de trabajo, que certifica que la señora sí estuvo trabajando. Además de este fue el certificado de nacimiento del hijo, que valida la fecha de nacimiento del tren, la fecha de despido, la liquidación laboral, los principios aplicados, la seguridad jurídica y además el debido proceso de este. La igualdad, la discriminación y la estabilidad laboral reforzada y la protección de la maternidad. Muy buenos días, doctora. En este caso venimos a presentar el caso Perlisa versus Select. El número de caso es el 07-31-723-00761. Venimos a realizar el análisis jurídico que se enfoca en un despido ineficaz.
Este caso se centra en el despido ineficaz del actor, buscando la tutela judicial efectiva frente a la terminación laboral. Las pretensiones. Como pretensión principal tenemos que es la declaratoria de ineficacia del despido, junto con el pago de remuneraciones no percibidas durante la sustentación de este proceso. La cronología del vínculo laboral. Tenemos que el 1 de junio de 2011 el señor Miguel Ángel Eloísa inicia la relación laboral con SELEC mediante un contrato indefinido. A su vez, el 7 de julio de 2016, el registro de Ciprotoma, según el acuerdo MDT 2016-0161 ante el Ministerio de Trabajo. El 7 de marzo de 2019, el registro de la directiva 2018-2020, el señor Eloísa como secretario de la Acta y Comunicaciones. El 18 de junio de 2021 tenemos la designación del señor Eloísa como delegado suplente a la Asamblea General de Delegados. El conflicto principal dentro de este caso es el núcleo de la controversia, que reside en el desfaje temporal entre la elección de la directiva sindical y la notificación del cese de funciones. Base documental. El ingreso formal al Ministerio de Trabajo ocurrió el 31 de octubre de fecha posterior a la desvinculación efectiva del trabajador. La defensa del actor, la estabilidad. Invoca la estabilidad sindical sosteniendo que la condición de dirigente electo le otorga inmunidad automática frente al despido. La defensa empresarial, el registro. SELEC argumenta legalidad por inexistencia de registro oficial al momento del despido, invalidando la tesis de ineficacia. Bien, entonces, ¿cuál es el problema jurídico y el marco normativo? El problema constituye el despido del señor Miguel Ángel Eloísa Dávalos y un despido ineficaz al vulnerar la garantía de estabilidad dada la discrepancia entre el despido y el registro formal de la directiva. Las bases legales del artículo 187 del Código de Trabajo, que nos menciona la estabilidad de los dirigentes, el 142 del Código de la misma norma, el Código de Trabajo, donde nos indican el inicio de una protección legal, el 75, donde nos indican la tutela judicial efectiva, y el 76, que son las garantías básicas del debido proceso. Bueno, ¿cuáles fueron los fundamentos del fallo de la jurisprudencia? La jueza determinó que la acción del despido ineficaz era improcedente debido a la falta de cumplimiento oportuno de los requisitos de registro sindical antes de la desvinculación, ¿verdad? ¿Cuál fue la decisión? Según el artículo 452 del Código de Trabajo, la protección de la estabilidad surge al registrar el trámite ante la autoridad administrativa, no mediante la simple notificación al empleador. Y la causa de improcedencia fue que el despido ocurrió el 14 de octubre, mientras que el registro formal de la directiva fue el 31 de octubre. Como conclusión de esta sentencia, tenemos que el juez negó la demanda por despido ineficaz presentada por Miguel Ángel Eloísa, al determinar que aunque fue elegido dirigente sindical, la solicitud de registro de la nueva dirigencia ingresó al registro de trabajo el 31 de octubre del 2023, mientras que el despido ocurrió el 14 de octubre del mismo año. En consecuencia, este caso, al momento del despido, aún no había sido iniciado. El periodo de protección fuero sindical previsto en el artículo 452 del Código de Trabajo y la jurisprudencia vinculante de la Corte Nacional de Justicia, por lo que el despido no fue declarado ineficaz en esta sentencia. Muchas gracias. Nuestro grupo número 3, segunda sentencia.